Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a seguir con el capítulo número 3, la percepción inocente, y vamos a hacer el subcapítulo número 6, los juicios y el problema de la autoridad. Así que ponte cómodo, si quieres cierra los ojos, lee conmigo, sigue haciendo lo que estés haciendo. Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros no podrás evitar juzgar la tuya propia. Ya hemos dicho que el juicio final es el final de los juicios. No es cuando te ajustician y te llevan y te lanzan al infierno, te mandan en cohete a la espada del cielo. No. Es cuando dejas de juzgar. Dejas de percibir erróneamente. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, y he señalado que la evaluación es obviamente un requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo, nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe, que sería lo idóneo. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia no importa si tus juicios son acertados o no. Esto es inevitable independientemente del... Pues en cualquier caso, en última instancia no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Pues esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. De alguna manera te están diciendo aquí que cuando juzgas estás rechazando, pero estás juzgando lo que tú crees ver, con lo cual te estás juzgando a ti mismo. Es una paradoja. Te estás juzgando lo que ves y resulta que lo que ves es lo que tú proyectas, lo que tú crees ver, con lo cual te estás juzgando a ti, pero no somos capaces de verlo. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Parece imposible, pero se puede hacer. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida, y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido, y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que es peligroso. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo o a ti misma. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad,
te empeñarás en aferrarte a los juicios. Si deseas ser el autor de la realidad, o sea, si lo que tú ves y lo que crees que es real lo tienes que crear tú, entonces no será real. Cuando permitas que puedas ver las cosas que no imaginas tú y que no tienen nada que ver contigo, entonces estarás viendo la realidad. Mientras tú la quieras controlar, no será real. También, no obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a tus juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es, entre comillas, la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. ¡Wow! ¡Qué increíble esta idea! Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoridad. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esa creencia le resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Nos vemos fragmentados, necesitamos imponer nuestro ego y nuestras ideas y nuestra personalidad en los demás para sentir que tenemos poder y que somos algo. Y entonces tenemos ese conflicto de autoridad, ¿no? Queremos que nos hagan caso, queremos que nos respeten, que nos sigan, que hagan lo que nosotros queramos. Y nosotros no sabemos lo que queremos hacer. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la libertad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de, entre comillas, busca primero el reino de los cielos, di,
que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho realmente, sé lo que soy y acepto mi herencia. Porque claro, mientras estemos buscando, nunca encontramos, es un precepto, ¿no? Tú estás buscando y nunca encuentras, porque si tu función es buscar, nunca puedes encontrar, entonces se acaba tu función. Por eso siempre andamos buscando. Entonces, si tú lo que quieres es que tu voluntad alcance el reino de los cielos, estás queriendo que tu objetivo llegue, no buscarlo. Por eso dice, sé lo que soy y acepto mi herencia. Y bueno, con esto hemos acabado el capítulo 6. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque los juicios son uno de los mayores prisiones mentales que tenemos. Porque además mucha gente dice, es que el ser humano juzga, es así, y nosotros somos humanos. Bueno, el ser humano no tiene que juzgar, solo que como todo el mundo lo hace, pensamos que hay que hacerlo. Y no nos atrevemos a cuestionarnos, porque el problema es, ¿y si no juzgamos? Entonces nos da miedo, ¿qué pasará? Porque el juicio es como una defensa. Si yo te juzgo a ti antes, pues ya llevo esa ventaja. Si no nos juzgáramos y nos viéramos con amor y no tuviéramos el miedo que tenemos dentro, entonces sería más fácil quitarlo. El otro día vi una película que os recomiendo, se llama Próximamente el cielo. Es una película, no sé de qué año será, de los 80 o por ahí, de Meryl Streep y Albert Brooks, que es de un hombre que va a un sitio que se llama el juicio final o el sitio de los juicios, ¿no? Y es como que van allí deciden si va al cielo o al infierno, ¿no? Y es una comedia. Y es gracioso porque al final lo que habla la película es que vivimos con miedo. Y la película está todo el rato en forma de comedia haciéndote ver cómo vivimos con miedo, ¿no? Y cómo el miedo no nos deja ser nosotros mismos. Así que, bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo y todo lo que no entiendas, permítete dejar que tu mente se relaje y a ver si tu inconsciente lo integra. Y si no, pues ya sabes que me tienes a tu disposición. Muchas gracias.